Aquí, pero Sí. es igual. Sí. Esto sí, mira, con esto sí, puedo señalar con esto sí, sí. Y para pasar, así sí. Siéntate, que te vamos a Sí, presentar. vale. Muy bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy culminamos el ciclo de miércoles con matemáticas, con esta cuarta sesión después de 3 magníficas anteriores sesiones, y estoy seguro que hoy también un tema muy interesante para todos y todas, como es las matemáticas, las ciencias, las técnicas que utilizamos para proteger la información que queremos que siga siendo privada. Cuando hablamos de la información privada, pues estamos hablando de prácticamente un enorme volumen de información que tenemos fundamentalmente en los últimos tiempos desde la eclosión de los entornos digitales, redes sociales, medios electrónicos de compartir información y demás. Esta necesidad ha estado siempre, seguro que ellas nos apuntan pues desde el cifrado de César o las escítadas que se utilizaban hace miles de años, pero han ido evolucionando y las técnicas matemáticas que hay hoy en día para proteger la información pues son muy complejas, se basan en la criptografía, o la criptografía son la parte de la matemática que se emplea para, de alguna forma, proteger la información en medios no seguros o públicos para que solamente llegue a los destinatarios a quienes tiene que llegar. Veremos hasta cuándo dura, porque cuando aparezca el paradigma de la computación cuántica, pues parece ser que los ataques por fuerza bruta pues van a ser mucho más eficientes, o al menos van a tener mucha más capacidad para desbordar las herramientas que ahora tenemos para defendernos, pero de momento son las tecnologías que tenemos y las que nos permiten mantener la información en el ámbito de la privacidad. Y cuando hablamos de la privacidad estamos hablando de un derecho fundamental que afecta a nuestras libertades individuales como personas en una sociedad moderna y, por tanto, pues generan debates como cualquier otro derecho fundamental. Hace un par de años o 3 años, por ejemplo, hubo una cierta controversia porque en el Departamento de Seguridad de Estados Unidos habían conseguido unos terminales, unos iPhone, y no podían acceder a la información contenida en ellos porque estaba cifrada. Y había sospechas de que estos dispositivos eran de potenciales ataques terroristas. Entonces hay dilemas éticos que tienen que ver con la privacidad y las matemáticas es la capa que ponemos para que al margen de estos debates éticos, pues la información sea privada y por tanto podamos mantener este ámbito de la libertad en todas nuestras comunicaciones. No me quiero extender mucho más. Antes de terminar, quiero dar la bienvenida tanto a Paz Jiménez, profesora de la Universidad de Zaragoza, como a Conchita Martínez, profesora también de la Universidad de Zaragoza. Paz Jiménez ya ha venido, creo que esta es la tercera ocasión. La segunda. Sí. Y por supuesto también Antonio Juano, el profesor tutor, representante de profesores tutores de la UNED de Calatayud, que ha sido el promotor del primer ciclo de miércoles matemáticos y este segundo ciclo de miércoles con matemáticas, que nos ha hecho una programación y una propuesta pues verdaderamente interesante y que espero que el año que viene pues continuemos divulgando este apasionante mundo tan amplio, tan diverso y tan rico y tan bello como son las matemáticas y la ciencia matemática. De modo que enhorabuena, bienvenidas a las dos y te paso la palabra. Pues yo aprovecho y ya te lanzo a ti, porque tenemos ya preparado y ya lo conoces, que ya tenemos alguna charla para comienzos del curso que viene, también con matemáticas en este caso. Bueno, hoy es un placer porque el venir a escuchar a amigas que tienen cosas interesantes que decir, pues siempre está muy bien, siempre que me deje el aparato este de aquí para hablar. Bueno, el caso es que eso, pues hoy tenemos a Paya Conchita, que Paz es directora del Departamento de Matemáticas. Bueno, ambas son algebristas y eso ya impone, ¿eh? Pero ya veréis como no todo lo referido al álgebra es excesivamente aburrido, ¿eh? Hay cosas muy interesantes y ellas disfrutan mucho y no solo lo disfrutan, sino que lo transmiten, ¿eh? Sus estudiantes están encantados y encantadas con ellas y os lo puedo asegurar.
Bueno, el tema de la criptografía para ambas es un tema habitual de su investigación y de su trabajo. Paz ahora además está metida en temas con más clásicos, con la máquina Enigma y con cosas así, con buenas publicaciones y en compañía de buenos amigos. Y Conchita pues tiene un trabajo, aunque también Paz lo hace, pero tiene un trabajo, digamos, más teórico y más dedicado más al álgebra como tal, ¿no? Entonces, veníamos hablando que está un poco metida en álgebras de Lie, pero sobre todo en grupos de Artin, ¿era? Artin, lo digo bien, ¿no? Muy bien. Pues un poco dedicadas a eso. Entonces, es muy importante que os deis cuenta que el álgebra es un área que, aunque a la gente cuando escucha la palabra se piensa que es algo muy abstracto y que no tiene que ver nada con la vida real, pues os vais a dar cuenta con esta conferencia que es exactamente lo contrario, que tiene mucho que ver y mucho que ver con la actualidad. Entonces no quiero desvelar más secretos de los que ha empezado a desvelar Joaquín y os dejo con ellas para que os lo cuente. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias por la invitación. Es un placer estar en la UNED de Calatayud. Y voy a empezar yo, como has dicho, antes de empezar con un poco de historia, la ciberseguridad actualmente es una prioridad europea. El año pasado tuve ocasión de estar en una jornada sobre ciberseguridad, que estaba el director del INCIBE, que está en León, y efectivamente es prioridad europea porque la vida de Europa depende de la ciberseguridad que consigamos tener. Entonces, y nuestros alumnos, yo estoy dando ahora la asignatura de criptografía de cuarto, pues así lo saben y les animamos a que se dediquen a esa tarea. Pero el título Matemáticas para compartir secretos, vamos a ver cómo se llega por la historia, eso es lo que voy a hacer yo, a que entren las matemáticas y de qué manera entran las matemáticas en esto de compartir secretos. Un poquito de historia, la frase está de Franklin, ¿verdad? Que dice: 3 pueden mantener un secreto si 2 están muertos. Entonces, una clave, las claves ahora privadas son solo de uno y gracias a eso pues es posible mantener secretos. Algo de notación, digamos, pues se trata de que el emisor de un mensaje lo disfrace de manera que solo el destinatario pueda quitarle ese disfraz. Es muy importante que solamente sea el destinatario y al mensaje sin disfrazar le llamamos texto plano y cuando está disfrazado, texto cifrado. Cifrar es poner el disfraz y descifrar es conseguir recuperar el texto plano. Lo más antiguo, como ha dicho, es el código de César, o de lo más antiguo que se conoce, que simplemente consistía pues una regleta con las letras del abecedario ordenadas y debajo la misma regleta pero corridas unos ciertos lugares. Por ejemplo, ahí veis que debajo la A, en vez de estar debajo de la A, se le ha movido 3 lugares, la clave sería 3. Ahí hay un mensaje cifrado, en principio no sabríamos la clave, pero ¿qué problema? Simplemente cifrar el mensaje consiste en transformar las letras de arriba en las de abajo, con lo cual descifrar consiste en transformar las de abajo en las de arriba. ¿Qué ocurre con un código como el de César, por ejemplo? Pues que, claro, la letra A siempre se va a cifrar en la misma y la letra P en la misma y así sucesivamente. Con lo cual, haciendo un estudio, fijaros, hay un texto cifrado ahí muy cortito, pero aunque es muy cortito, si fuera mucho más largo sería todavía más evidente, aunque es muy cortito, pues hay una letra que se repite, que es la X. Bueno, pues en castellano la letra X, la letra que más se repite, la letra que más se repite, no sé si yo les pregunto a mis alumnos a veces y algunos me dicen que la A, no, en castellano la letra que más se repite y con mucho es la E, pero la A también se repite mucho. Entonces uno puede ver cuál es la letra que más se repite y dice, bueno, la X se repite mucho, pues vamos a probar si es la E. La colocamos debajo de la E y no nos sale nada legible.
Bueno, pues la colocamos debajo de la A, que es lo que hemos hecho ahí. Si colocáis la X debajo de la A, viene X y Z, ya tengo todo, y entonces sí que, pues claramente, ¿verdad? La Y va debajo de la B, sería una B, la X es una A, la O va debajo de la R, la Z debajo de la C, y así sucesivamente obtenemos Barcelona, que como es un texto legible, pues hemos conseguido descifrar el mensaje sin saber la clave ni nada, simplemente con un procedimiento de calcular cuáles las letras que más se repiten, frecuencias de letras y todas estas cosas, u otros análisis que se hacían. Os pongo este ejemplo para que veáis que los profesionales de los cifrados en toda la historia pues eran casi siempre lingüistas, porque había que dominar muy bien el lenguaje, saber qué cosas se repetían más, adivinar, a veces si tenías unas cuantas letras, adivinar qué palabra podía ser. Entonces, los profesionales que trabajaban para ejércitos o para poderosos, esa es una gran diferencia, como veremos al final, que será que Conchita hablará de lo más actual, a la gran diferencia entre los profesionales de la criptografía es que antes trabajaban solo para poderosos y ejércitos, mientras que hoy en día trabajan para todos nosotros, porque todos nosotros tenemos un teléfono móvil y no queremos que nos pillen los mensajes. Es decir, hoy en día todos usamos, todo el mundo mundial usa la criptografía. Pues los profesionales eran lingüistas, como digo. Voy a dar un salto. Esto es una carta, no se ve ahí muy bien, bueno, no, se ha cortado la primera. Es una carta, esta carta es una carta real que llegó a manos de Manuel Vázquez y mía hace unos años, pocos, 3 o 4 años, y que nos llegó de Suiza, unos suizos que tenían contactos con la Universidad de Zaragoza, con los de Lengua, unos suecos, perdón, unos suecos de Suecia, que me he equivocado, de Suecia, unos suecos que estudian lingüística española, le preguntaron a un catedrático, concretamente a José María Anguita, no sé si lo conoceréis, le preguntaron si conocían a alguien de Zaragoza que supiera de criptografía algo, y como somos vecinos, pues me lo llegó para ver si les podíamos ayudar con esta carta. Esta carta es una carta que le escribe, hay muchas, Catalina de Aragón a su padre Fernando el Católico, recién casada con Enrique VIII. Entonces, ya os podéis imaginar, está en Inglaterra, le quiere escribir a su padre y nada menos que le va a hablar, la carta es muy larga, esto solo es un trocito, le va a hablar de que Enrique VIII está negociando con el rey francés y quizás se posicione en contra de Fernando el Católico. Con lo cual, si eso lo lee, lo pilla Enrique VIII, ya os podéis imaginar lo que ocurre, ¿no? Entonces, la carta iba cifrada porque Catalina tenía sus propios servicios de cifrados. ¿Y en qué consiste el cifrado que era muy usado en esta época? Pues el cifrado consiste en que cada letra se cambia por un símbolo. Esta es la carta cifrada, lo que está lo de arriba. Lo que está con letra de ordenador es el descifrado, lo que pasa que es castellano antiguo. ¿Veis? Por la fecha de la otra carta que venía en claro, verá vuestra Alteza, ese es el mensaje descifrado. Entonces, lo que hacía, cada letra, ¿veis? La P por un símbolo raro, la O por otro símbolo raro, la R por otro símbolo raro, pero dice, bueno, si cada letra la cambiamos por un símbolo raro, tenemos otra vez que la frecuencia de las letras pues nos puede dar un descifrado facilísimo. Pues no, lo que hacían era que las letras más frecuentes, en vez de cambiarlas por un símbolo, las cambiaban por varios. Por ejemplo, la A la cambiaban en la carta que tenemos entera. Este símbolo aparece 90 veces para la A, este 84 y este 15. ¿Veis aquí una A? Pues esa A aparece con este símbolo de las 2 rayitas, mientras que esta otra A es esta otra de las 2 verticales. Entonces, de esa manera, como unas veces era una cosa y otras veces era otra, pues era imposible de medir las frecuencias, con lo cual es dificilísimo. Fijaros, es un procedimiento de cifrado sencillo, pero
hackearlo es muy difícil. Es decir, estos suecos tienen ordenadores trabajando y además, aún así, si no saben, aún nos faltan alguna cosa por descifrar, ¿eh? O sea, es muy difícil con un procedimiento así de sencillo. Bien, volvemos un poquito. Volvemos. Ahora esto. ¿Qué me pasa? No, ¿se me ha atascado? Al subirla habrá perdido el... ¿Este? Ahora, ¿cuál has hecho? Ay, ya está. Bueno, volvemos un poco más a lo antiguo y los códigos de Polibio, que son muy conocidos también, digamos que lo primero aparece un código muy casero, para uso muy de personas de a pie, simplemente que no quieres que te sepan qué es lo que le estás diciendo al otro. Este primer código, simplemente fijaros, están ahí las letras colocadas por orden alfabético en un cuadrado y entonces cada letra se cambia por un par de números como cuando se juega a los barcos, ¿verdad? La 1, 5, pues nos fijamos en qué fila está, la 1 y columna E es una E, la 3, 3 es una N y la 2, 3 es una HOI, que será una I, y ahí sale la palabra enigma, simplemente. Esto no es un cifrado, porque aquí no hay nada oculto, ¿verdad? Uno se hace el cuadro y ya tiene los números. ¿Pero qué es lo que se hacía? Pues lo que se hacía es, los números son más fáciles de ocultar que las letras. Entonces, se escribían cartas, por ejemplo, ahí veis, me gusta mucho saber de ciencia, está un poco exagerado, ya veis que la primera letra y se cuentan cuántas van separadas, entonces ya tengo números. Hay una letra, veis que está cortada la M, sería un 1, y luego cuento cuántas letras van seguidas, sería una, la E va con la G, son 5 letras, después vienen 3 letras, después vienen 3 letras, es decir, ocultamos juntando, separando letras, los números que nos dan a su vez las letras. El de Polibio ya dio mucho de sí y estos ejemplos me parecen muy interesantes porque se han usado casi hasta la actualidad. Esa carta que he puesto ahí, aunque no se vea muy bien, ya os voy a decir yo lo que es, esa carta, eso es un documento que se descifró en el 2013, estaba clasificado y estaba entre la documentación de Manuel Sota, que era el jefe del gobierno vasco, una especie de cónsul o algo del gobierno vasco en el exilio, y es un documento de los años 40, después de la Guerra Civil Española, y entonces en ese documento cuenta cómo se va a comunicar con los otros del gobierno vasco en el exilio. Pues el procedimiento que van a usar es Polibio, pero no ese Polibio, bueno, sí, un trozo hay con ese Polibio que os he contado de juntar letras, pero también se usan los 3 procedimientos de Polibio más conocidos, que son este otro que pone clave mayo, que se lo inventó Playfair en las guerras de los Boers de Inglaterra, o sea, año 1900 más o menos, y que consiste simplemente, ahí fijaros, ya no están las letras por orden alfabético. La clave, que es mayo, se ha colocado al principio, la clave mayo, y después las letras que faltan se colocan, la A ya está, pues B, C, D, E, F, se van colocando todas, nos saltamos la M porque ya están, nos colocamos el resto de letras por orden alfabético, pero ya ese cuadro, si no conoces la clave, no lo puedes saber, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se cifraba? Pues simplemente se transformaba, cada par de las letras se agrupaban de 2 en 2, y con cada 2 letras se forma un rectángulo, de manera que cada letra se cambia por la que está en la esquina de la misma horizontal. Fijaros, la QO, que es el mensaje cifrado, si miráis el cuadrado ese rojo que aparece de la QO, pues proviene, en la otra esquina está la SA, pues eso será SA. La QO, el texto plano será SA. La KF es
la KF es la amarillo, ¿verdad? No, o sea, la verde, la KF es la verde, eso es, y entonces será LE, sale, bueno, la frasecita era sale un convoy de Nueva York, entonces, claro, aquí ya sí que está cifrado, las letras no se cambian una a una, pero aquí este cifrado tampoco es bueno porque, claro, si sabemos frecuencia de cada dos letras, esto se hace mucho bigramas, trigramas, esto hay muchísimos estudios, por ejemplo, en nuestro lenguaje, cuál es la frecuencia de pares de letras, la E y la L, ¿cuántas veces sale eso? ¿Cuánto aparece de frecuente? O la letra, que sé yo, en alemán, que es lo que más he estudiado yo, por ser el alemán, no, la máquina Enigma, pues el EIN, por ejemplo, son trigramas muy frecuentes. Pues uno hace un estudio de trigramas y luego con un estudio de trigramas, si el texto es largo, pues puede encontrar el cuadro, puede llegar a rehacer el cuadro y conocer la clave. El siguiente ya, ese sí, ya es como el de Catalina, de difícil casi, porque también tiene, fijaros, ese cuadro tiene una clave, la clave es una fecha, 31 de mayo, y también el cuadro con las letras empieza por mayo y luego continúa, o sea, es igual que el de arriba, pero en vez de haber solo del 1 al 5, vamos del 1 al 0, del 0 al 10, y ponemos la clave, son el 31 va aquí, y luego tiramos seguido y tiramos seguido hasta completar. Y entonces, para cifrar, podemos elegir que queremos cifrar una M, pues le podemos poner el 2.1 o el 3.0 o el 2. Podemos elegir una cualquiera de estas dos con una cualquiera de estas dos. De manera que para una misma A, unas veces han podido poner 2.2, otras veces han podido poner 3.9, otras veces han podido poner 2.9, con lo cual ya no somos capaces de reconocer una letra que aparece muchas veces. Bien, estos serían los antecesores de nuestra protagonista. Digo protagonista porque, como vamos a ver enseguida, la máquina Enigma es el punto de inflexión que cambió una criptografía hecha por lingüistas a una criptografía hecha por matemáticos o informáticos. Y vamos a ver un poquito de la historia y qué matemáticas aparecieron aquí, porque esta es la que cambia la historia de la criptografía. La máquina Enigma aparece se patenta en 1918 y se patenta en plena revolución industrial. Ya no solo los poderosos reyes y ejércitos querían tener profesionales de la criptografía, también las empresas ya empezaban a ser potentes, las industrias, y querían comunicarse con mensajes secretos. Y entonces las empresas requerían procedimientos descifrados buenos. Y la máquina Enigma se patenta para eso. Es una máquina que se vende, esto es un anuncio de periódico, se vende, la compran las empresas para cifrar sus mensajes, para uso comercial. Entonces, exactamente esta máquina, una pequeña descripción, aunque a lo mejor muchos ya lo conocéis, se parece a una máquina de escribir, tiene unas teclas y tiene aquí un panel, debajo hay bombillas, de manera que cuando se pulsa una letra, se ilumina una bombilla, ilumina aquí están las letras que no se ve, pero cuando se ilumina la bombilla de abajo, se ve una letra. De manera que si uno pulsa la A y se le ilumina la H, pues el cifrado de la letra A es la H. La A hay que cambiarla por una H. Así funciona la máquina Enigma. Además, para que la máquina, para que al pulsar una tecla se ilumine otra letra, tiene que haber un circuito por ahí, tiene una pila, tiene que haber un circuito de cables. Entonces, hay un circuito que recorre de la letra A a la H. Y, por supuesto, cuando pulso la A, la letra que se me ilumina depende del circuito. Bueno, pues ese circuito recorre unos rotores, unas ruedas ahí detrás, los cables van por dentro, de manera que lo que ocurre es que al pulsar una tecla, no solamente se cierra un circuito que ilumina una letra, sino que antes este rotor de la derecha rueda una 26ª parte, con lo cual
el circuito cambia, porque al moverlo los cables ya no van por el mismo lugar. Entonces, el circuito, la siguiente vez que pulse una tecla, será distinto y, por tanto, si vuelvo a pulsar la letra A, ya no se me iluminará la H, sino que se me iluminará otra, porque el circuito ha cambiado. Bien, en 1928, 10 años después de aparecer la máquina misma, el ejército alemán la toma como máquina para cifrar sus mensajes. Bueno, el ejército, fijaros que es mucho antes de que apareciera Hitler, o sea que no era una máquina nazi, era el ejército alemán la llevaba usando mucho tiempo. Y le introduce una complicación que es exponencial, y es este clavijero de aquí delante, donde están las 26 letras del alfabeto, bueno, van de 2 en 2, pero cada una es 2. Entonces, de manera que con unas clavijas se puede conectar pares de letras. Por ejemplo, puedo conectar la A con la B, o la R con la J, o la... Al principio, en esta época de 1928, había 6 cables, o sea, había 6 cables que conectaban ahí 6 parejas de letras, 6 por 2, 12, que daban 10 sin analizar. Bien, entonces, ¿qué clave, cómo se configuraba, cómo se cifraban y se descifraban los mensajes? Bueno, pues los rotores que os he dicho estaban en una caja fuera de la máquina. Y al principio del 28 hasta el 39, hasta el año 39, hasta empezar la Segunda Guerra Mundial, había 3 rotores. Después se añadieron hasta 5 en la caja. Pero en la máquina solo iban 3 rotores. Entonces, lo primero que había que decirle al que quería cifrar o descifrar mensajes en la clave era qué rotores tenía que coger y en qué orden. Pues eso quiere decir que a la izquierda tenía que poner el 2, rotor 2, el medio el 3 y a la derecha el 1. Los rotores, a su vez, que tenían cables por dentro, los rotores tenían unos puntos de entrada de corriente en círculo y de salida, pero había cables que conectaban, a lo mejor este no estaba con este, sino que estaba con este, unos cables por ahí cruzados, ¿no? Entonces, esto era el rotor, que tenía sus cables, y luego había un anillo que tenía las 26 letras del alfabeto, que se tenía que acoplar, antes de meterlo en la máquina, se tenía que acoplar al rotor. Tenía el rotor como un clic, entonces se ponía el anillo, entonces en ese clic había que, claro, el anillo era redondo también, pues podías poner en ese clic una letra cualquiera. Pues ese ajuste de anillos nos decía qué letra teníamos que poner en el clic antes de meterla en la máquina. Quiere decir que en el rotor 2 tendríamos que poner la R en el clic, en el 3 la I, en el 1 la B. Bien, ya teníamos el rotor con su anillo, lo metíamos en su lugar en la máquina y en la máquina se podía rodar. Se cerraba la máquina y tenía unas ventanillas por donde se veía, como esta no es de verdad, es una electrónica, pero es parecido, había unas ventanillas por donde se veía solo una letra del anillo, ¿vale? Entonces había que mover el rotor hasta que por la ventanilla aparecieran la parte de la clave que se llama posición de las ventanas, SJF. Eso quiere decir que había que mover, como se ha puesto ahí, hasta que apareciera la S, la J y la F. Claro, esa parte de la clave era la más fácil de manejar, por eso normalmente en un día todo era igual, salvo la posición de las ventanas, que a veces se cambiaba en cada mensaje, ¿vale? Y a lo mejor durante un mes se usaba la misma posición de los rotores y se cambiaban pocas cosas. Y luego el clavijero, pues eso quiere decir que el clavijero, pues hemos juntado la U con la N, tal. Bien, entonces, un ejemplo de cifrado, aquí tenemos, si tecleamos Pepe, a ver, se verá un poquito, ¿veis? Se ha iluminado la I, hemos pulsado la P y se ha iluminado la I, está iluminadita ahí un poco. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que la F se ha cambiado en la C, en la derecha. ¿Por qué? Pues porque el rotor de la derecha ha girado un 26avo de vuelta. Y si sigo con la otra E, pues fijaros, va moviendo, ese rotor va moviendo y cuando llego a la última E ya es la J. Y claro, evidentemente, pues claro, como el circuito ha cambiado, porque el rotor de la derecha se ha movido y los cables ya no van igual, pues la primera vez que he puesto la P me ha salido una I y la segunda vez que he puesto una P me ha salido una J.
Entonces, esto ya era más complicado. Aquí veis una imagen de los rotores con el anillo por dentro y para más complicación, los anillos tenían a su vez una muesca en algún lugar. Cada rotor tenía la muesca en un lugar. Una muesca que hacía que cuando llegaba a la ventanilla la letra donde estaba esa muesca, eso hacía que el rotor de su izquierda girara también. Es decir, que de cuando en cuando, no solo giraba el rotor de la derecha, sino que también giraba el del medio y de cuando en cuando giraba también el de la izquierda, ¿de acuerdo? Y para saber cuándo iban a girar había que saber cuál era la letra en la que estaba todo eso. Bien, aquí veis un circuito de la máquina. Si yo pulso la letra B, pues la letra B, claro, va al clavijero el cable, la letra B, pero hay un cable que me lo lleva a la letra Q. Sale el cable del clavijero, se me va al rotor, entra por ahí, al cable del rotor y se me sale por otra y va el cable, pasa al rotor del medio, al rotor de la izquierda y luego va a una pieza al final, que la máquina comercial era movible, pero en la del ejército era fija, que se llama reflector, y en esta pieza de la izquierda, el reflector, los 26 llegadas de cables están emparejados 2 a 2, es decir, hay 13 parejas, de manera que si entro por allí y salgo por aquí, si la corriente entra por aquí, hubiera salido por el otro lado. Entonces, ¿qué hace la corriente? Entra al reflector, sale del reflector y vuelve el cable al rotor de la izquierda, hace el camino inverso. Aquí ha llegado a la letra G que no tenía pareja y se ilumina la bombilla G. Claro, es fácil de ver que debido al hecho de que en el reflector estén por parejas, si yo hubiese, con la misma posición de la máquina, si hubiese pulsado la letra G, el recorrido hubiera sido justo el contrario y se me hubiera iluminado exactamente la letra B. Esto les parecía un gran invento porque si para cifrar se usaba exactamente el mismo procedimiento que para descifrar, porque si con la misma posición de la máquina al pulsar la B se ilumina la G, al pulsar la G se me iluminará la B. Luego, el que cifraba y descifraba tenía que colocar la máquina exactamente igual. Y como la máquina todo el rato hacía lo mismo, giraba todo igual, pues todo funcionaría igual y el uno cifraba y el otro descifraba. Bueno, ¿qué es lo que nos parece más importante para los matemáticos? Bueno, pues que ahí estaba Polonia. A Polonia le debemos mucho los matemáticos y la criptografía en particular, porque en Polonia, que estaban al lado de Rusia y de Alemania, en Polonia tenían mucha fe en sus servicios de cifrados. Tenían una oficina de cifra muy importante, de militares, claro, que se dedicaban todo el rato a escuchar mensajes de rusos y de alemanes y sabían un montón de procedimientos descifrados y a intentar descifrarlos. Y de pronto, pues empiezan a recibir mensajes cifrados con Enigma al año 28 y no hay manera, o sea, los expertos lingüistas no saben qué hacer con aquello, no, y se les ocurre la brillante idea, fijaros que es el primer gobierno del mundo que va a contratar matemáticos para temas descifrados. Se les ocurre la brillante idea, a ver, con mucha precaución, de ir a una universidad, a una facultad de matemáticas, de una universidad de habla alemana, concretamente la Universidad de Poznań, donde hablaban alemán, y lo primero que hacen es darles un curso de criptografía a los estudiantes de matemáticas. Y de ahí seleccionan a los mejores y concretamente a estos 3 los contratan a tiempo completo y se los llevan a Varsovia. Son los primeros, año 32, pero luego vienen Turín y estos, que es año 39, o sea, estos son 7 años antes. Es la primera vez que un gobierno contrata matemáticos para temas descifrados. Y concretamente a Rejewski, que debía de sobresalir, lo encierran con un montón de mensajes
de muchos meses de mensajes cifrados con la máquina Enigma. Pero por supuesto, como no se fían, porque no es matemático, no es militar, no le dicen que son cifrados con Enigma. Entonces el hombre pues se pone allí a hacer cosas y bueno, tenemos la gracia de que ha escrito sus memorias y Cyralski incluso tiene un diario que dura toda la guerra, o sea que hay muchos datos de lo que hacían y cómo lo hacían, ¿vale? Y Rejewski dice en sus memorias que sus avances fueron gracias a lo que le había enseñado un profesor, además cita el nombre, de permutaciones. Permutaciones, que es grupos finitos, que es lo que yo trabajo en mi investigación normal, o sea, normal, que sí, que no tiene que ver con esto, siempre he trabajado en grupos finitos, que es permutaciones. Y dice, está poco valorada esta teoría y en sus memorias hace un capitulillo para que si algún matemático lo lee y no ha estudiado eso, que se lo aprenda porque es crucial, es la primera vez que aparece en matemáticas. Y bueno, pues algo de matemáticas voy a hacer, entonces voy a decir algo de lo que son las permutaciones. Es lo único que voy a hacer que voy a decir de matemáticas, pero creo que merece la pena. Claro, al final, ¿qué es lo que tenemos? Si las letras del teclado están arriba, con un determinado circuito, cada letra tiene un cable y si la pulsáramos se cerraría el circuito y se transformaría en otra letra que serían las de abajo. Luego, la máquina Enigma lo que hace es transformar unas letras en otras, de manera que dos letras distintas las transforma en letras distintas. Bueno, esto de transformar unas letras en otras, esto es una permutación. Y esto fue la gran idea de Ruffini, que cosas tan curiosas, cuando estaban preocupados los matemáticos por por ver si las soluciones de una ecuación polinómica de quinto grado, si había una fórmula que las relacionara con los coeficientes, cuando estaban con ese tema, Lagrange se le ocurrió la idea de que, observaban, porque hacían tantas cosas, tantas probatinas, que algunas ordenaciones de las raíces eran más importantes que otras. Y esto de ordenar cosas, pues siempre desde la historia de la humanidad a la gente le ha gustado, porque claro, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 26 letras? 26 factorial, ¿verdad? 26 por 25, eso es una barbaridad. No hay quien ordene 26 letras porque no da la vida para ello, porque si contamos por minutos, habría que tener un montón de... Entonces, eso de que hubiera tantas maneras de ordenar las cosas, a los antiguos les llamaba mucho la atención, pero bueno, era casi como un divertimento, ¿eh? Hasta que, y claro, Lagrange no sabía qué hacer con aquello, hasta que vino Ruffini y se le ocurrió la gran idea de decir, bueno, cada ordenación, si yo tengo las letras de una manera y las dejo quietas, cada ordenación se va a corresponder con una transformación de unas letras en otras. Es decir, eso transforma la A en la E, la B en la K, la C en la M. Claro, considerar todas las posibles transformaciones es lo mismo que considerar todas las posibles ordenaciones. Pero hay una diferencia fundamental. Y es que yo puedo hacer una transformación, luego hacer otra, y el resultado de componer una con otra es una transformación, mientras que las ordenaciones son cosas ahí aisladas. Y esta fue la idea de Ruffini. Vino Cauchy, y Cauchy hace unas alabanzas de Ruffini con este tema, desgraciadamente tarde, porque ya Ruffini había abandonado todo, porque nadie lo había leído, porque nadie entendía lo que él había dicho. Entonces, la gran idea de Cauchy escribe esto tan complicado que he puesto arriba de una manera más sencilla. En vez de escribir tanto, dice, bueno, voy a poner detrás de cada letra la letra en la que se transforma. Mirar arriba, la A se transforma en la E. Pues detrás de la A pongo la E. La E en la L, ¿la veis? Pues detrás de la E pongo la M. La M en la T. Detrás de la M pongo la T. Y así sucesivamente. La U se transforma en la A. Pues entonces ya, como se transforma en A, cierro.
la U en la A. Y ahora aún me faltan letras, la B en la K en la N. Y a cada trocillo de eso se le llama ciclo, y esto es lo que se inventó Cauchy, la notación de ciclos para escribir permutaciones. Y entonces, de esta manera, cada permutación tiene un numerito que es el tipo, que es cuántos numeritos salen. ¿Cuántos salen ahí? Pues no sé cuántos han salido, 8, 9, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Y sin embargo, esta otra permutación, pues su tipo es 2, 2, 2, 2, 2. Esta lleva la A a la O y la O a la A, la B a la J y la J a la B, la C a la F y la F a la C. Si me habéis escuchado antes, cuando he dicho que si la P se iba a la G se iba a la P, habréis observado que las permutaciones de enigma son todas de este tipo. Es decir, son ciclos todos de longitud 2. Y además, es decir, que cuando los hago 2 veces se me queda la identidad, y además en la máquina Enigma, esto también fue otro fallo de la máquina Enigma, nunca una letra, como en el reflector están todas emparejadas, nunca una letra se puede transformar en la misma. Es decir, que si yo pulso la A, no sé lo que se me va a encender, pero la A seguro que no. Es decir, es una permutación de este tipo. La gracia, como digo, de estas permutaciones es que se pueden componer, es decir, yo puedo hacer primero la U y luego la alfa. Entonces, ¿qué pasa? ¿La A dónde va? Primero la A va a la E y aquí la E va a la Q, pues aquí la A va a la Q. ¿La Q dónde va? Pues esta me la lleva a la X y aquí la X va a la D, pues la Q va a la D. ¿Vale? Se puede hacer una detrás de otra y tengo otra permutación nueva, ¿vale? Y como veis, pues bueno, el tipo de la una y de la otra no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, esto es bastante complicado. Bien, ¿qué hace Rejewski? No, esto no lo vamos a entrar mucho, pero dice, bueno, cuando el clavijero hace una permutación, me cambia esta por esta me la deja fija. El rotor primero hace otra permutación, el otro hace otra permutación, el otro hace otra permutación. Entonces, yo puedo escribir mi permutación enigma como una sucesión, el clavijero, el primer rotor, el otro rotor, el otro rotor, el reflector, ahora el inverso del uno, el inverso del otro, el inverso del otro y el reflector. La puedo escribir de esta manera. Y esto fue lo que le dio la posibilidad a Rejewski de pensar, de hacer cosas, que como veremos son muchas. De tal manera que, imaginaros, lo sueltan con un montón de mensajes cifrados. Y lo primero que observa es aquí hay, porque a él le habían dado un curso de criptografía a los lingüistas, sabía medir frecuencias, mide frecuencias, nada, triletras, nada, no funcionaba allí nada de lo que él conocía. O sea, lo primero es que eso está cifrado con algo que no con ningún procedimiento de los anteriores. Y se da cuenta de que las 6 primeras letras, en el mismo día, si la primera es igual, la segunda es igual. Si la segunda es igual, la quinta es igual, y si la tercera es igual, la sexta es igual. Con lo cual, sospecha que las 6 primeras letras son 3 y 3 repetidas, que es una clave repetida. Eso lo sospecha. Y luego dice, pues hay muchas este día que empiezan por esto, no puede ser. Y dice, bueno, pues esto es que es a la O que está repitiéndose. Esto en la película de Imitation Game, si la habéis visto, sale al final. ¿Qué ocurre? Pues si uno se tiene, esto efectivamente eran claves que se inventaba el operador para transmitir al principio, para luego cambiar esa clave. Y claro, cuando el operador, imaginaros, si el operador mandaba 200 mensajes al día y en cada mensaje se tenía que inventar una clave, pues el hombre terminaba poniendo A o XXX, esto fue mortal para la guerra, claro. O terminaba poniendo, si yo me llamo Paz, pues Paz, todos los días ponía alguna vez Paz, ¿no? Porque entonces esto ya lo observa. Entonces se entretuvo, eso son las 6 letras, se entretuvo en ver la permutación que cambiaba, que cambiaba de la primera letra aquí. De la primera letra a la cuarta. La A, ¿veis la A? Va a la R y buscar una R por ahí, como tenía tantas, por allí hay una R, va a la G. De la primera a la cuarta, la R a la G a la X y de la primera a la cuarta y la tercera. Esto de montones de mensajes. Y mira qué cosa tan curiosa, todos le salían con un tipo donde el tipo se repetía 11, 11, 2, 2,
aquí este es del mismo tamaño que este y este es del mismo tamaño que este. Y dice, esto no puede ser casualidad, no puede ser casualidad que al hacer esto siempre me salgan tipos que se repiten los tipos, ¿no? Entonces, él se dio cuenta de que cuando algo es producto de dos permutaciones de 13-13, como las que he dicho de Enigma, siempre sale de este tipo. Entonces dice, uy, a lo mejor es que lo que hace este cifrado es cifrar permutando con una permutación que es solo parejas del tipo. Se lo sospechó ya de antemano. Bueno, efectivamente se hizo aquí sus cálculos y cuando ya les dice a los jefes lo que sospecha, ahí los jefes, esto lo cuenta él muy gracioso porque dice, claro, entonces me di cuenta por qué me habían contratado, porque entonces van y le dicen, pues mira, sí, desde que fuimos a la universidad sospechamos que los alemanes están cifrando sus mensajes y le dan un enigma comercial. Claro, las enigmas todas eran parecidas, pero claro, los cables eran todos diferentes. Si una empresa usaba unos cables, otra empresa usaba, y eso era súper secreto, los cables, los detalles de la máquina. Y entonces, claro, Reyesky cuando lo ve, dice, bueno, ahora sí, claro, exacto, es un enigma porque cuadra todo, esta máquina cifra como yo pensaba, y con lo que tenía, pues se dedica, hace un teorema incluso de permutaciones, no voy a entrar en ello, y se dedica a encontrar, estos son todos los logros, esos son algunas cuentas de las que hace, pero que ha dicho que no iba a entrar, se dedica a encontrar las permutaciones primero de las primeras letras y después, con la ayuda de un traidor, y que esto me lo he saltado, el regalo de Reyesky. Había un francés, los franceses no confiaban mucho en los cifrados, pero eran más de espías, de los que contrataban a gente que robara documentos o cosas así. Entonces había un francés que se relacionaba mucho con los polacos y que un espía alemán le vende un cuaderno de claves caducadas ya, o sea, de hacía un año o de hacía unos meses. Entonces se lo paga caro el francés, que para eso va a los ingleses, y los ingleses dicen que van a hacer con un cuaderno de claves caducadas, que eso no les sirve para nada. Ya sabían los ingleses que estaban cifrando con enigma, pero no sabían. Entonces se va a Polonia y Reyesky, cuando ve aquello que ya tenía las alzas, en el cuaderno pues ponía tal día, este orden de rotores, este ajuste, este clavijero. Con eso y lo que tenía hecho, en menos de 15 días tuvo los cableados de los 3 rotores, donde estaban las muescas de cada anillo, de manera que pudieron construir en Varsovia 10 máquinas Enigma exactamente iguales a las de los alemanes. Exactamente iguales. Cuando tuvieron las máquinas, con Cybulski sobre todo, que hizo muchas cosas, pues empezaron a idear procedimientos para sin las claves, empezar a descifrar, y en el año 34 descifraban mensajes de enigma, no voy a decir con facilidad porque no era automático, pero tenían muchos procedimientos, de tal manera que enviaban información a los ingleses. Y los ingleses no les decían que descifraban, sospechaban ya que algo hacían, pero no les decían lo que hacían. Hasta junio, este dato es importante, hasta julio, exactamente, los primeros días de julio del 39, en que ya es inminente la invasión de Polonia. Entonces, y encima habían añadido más rotores, habían complicado un poco más la máquina, en la que llaman a los aliados, concretamente se reúnen en Varsovia el francés, que era el que los relacionaba a todos en relaciones públicas, con el jefe de la criptografía inglesa, que era Tilly Knox, y algún inglés más, y los matemáticos polacos. Y en esa reunión sí, ya los matemáticos polacos explican todos los procedimientos que están usando, les enseñan las máquinas que tienen, y
el propio Reyesky dice, uno de ellos me entendía. Y creo que era Dilinos, sin duda. Dilinos a mí me alucina mucho porque era lingüista, no tenía el lenguaje matemático, pero razonaba como un matemático. Había creado procedimientos para descifrar la máquina comercial y de todo. Total. Digo que este dato es importante porque aunque esto no lo dice, no lo he leído en ningún documento antiguo, pero se da la circunstancia de que justo en septiembre, o sea, Dilinos, después de esa reunión, es cuando va a Cambridge, no estoy confundido, va a Cambridge a contratar a los mejores matemáticos de Cambridge para trabajar en Bletchley Park, que es donde tenían montado todo el centro de criptografía para descifrar los mensajes de Enigma. Y seguramente, vamos, yo estoy segura de que fue lo alucinado que quedó con los progresos de los polacos, que pensó que aquí hacen falta matemáticos, y es cuando aparecieron ya pues Alan Turing y todos estos. Bueno, mientras tanto, a los polacos se los llevó el francés a Francia y fueron a parar con un grupo, esto sí que ya lo hemos contado en la UNED, ¿verdad? Con un grupo de españoles republicanos donde estuvieron descifrando mensajes para asistencia francesa en colaboración con los ingleses que estaban en Bletchley hasta el año 42. ¿Y qué ocurría los otros matemáticos? Es muy importante el tema de Bletchley Park. Alan Turing se conoce mucho de él porque hay películas, hay muchas películas, que nació en Londres, se educó en internados, y este dato que he puesto aquí, lo que se conoce, las películas estas, 2 de las 3 películas que he puesto, la de Imitation Game en particular, está basada en una novela de Andrew Young, que hoy he comprobado a ver si seguía vivo. El autor de la novela en la que está basada la película es matemático también, es un matemático físico que aún está como emérito en la Universidad de Oxford. O sea, lo podéis mirar. Vais a la Universidad de Oxford, ponéis su nombre y tiene su página web en la universidad, ha hecho matemática física toda su vida y sigue haciendo. Y este hombre fue un gran luchador por la defensa de los homosexuales en los años 70, y entonces escribió la bibliografía de Alan Turing precisamente para poner en valor la tarea de un homosexual, y fue el que consiguió que al final la reina perdonara, y aún están indultando, o sea, quitándoles la condena a todos los homosexuales que durante muchísimo tiempo se les condenó, como a Alan Turing en Inglaterra. Entonces es importante porque es el que nos ha hecho conocer, saber que Alan Turing, la vida de él. Alan Turing era matemático, por supuesto, y se especializó de lógica. Lo que hacía era desmenuzar el razonamiento humano. Había un problema que había planteado Hilbert, que era el problema de la indecibilidad, ahora lo conté un poco más, y entonces él digamos que ideó lo que él llamó máquinas de Turing, pero que era un procedimiento que con ceros y unos y con mover cosas, cambiar o mover con 2 órdenes, y con ceros y unos se podía expresar todo el razonamiento matemático, por muy complicado que fuera. Entonces tuvo mucho éxito su tesis en el año 36, siendo muy joven, en Estados Unidos con Newman, porque había resuelto el gran problema de Hilbert, y volvió a Inglaterra y fue uno de los que contrataron en Bletchley Park. ¿Cuándo fue contratado? Bueno, aquí está, esta caricatura a mí me encanta porque está Turing con la cinta de ceros y unos, y vamos, yo creo que es la primera persona que imaginó que todo el conocimiento se podría almacenar y todo el razonamiento se podría hacer solo con ceros y unos. Entonces, y el problema que resolvió es si existe un procedimiento mecánico, de alguna manera, que se pueda empezar y acabar, que pruebe si una afirmación cualquiera de matemáticas es cierta o falsa. La respuesta fue que no, demostró que no, que había afirmaciones que serían indecidibles, que no se podrían demostrar. Bien,
En Breslin Park, lo que él escribió, que es lo que estamos trabajando en es el libro del profe, que se llama que es los procedimientos que usaban en Breslin Park para descifrar los mensajes. Como digo, ya tenían los cableados de los rotores porque no los volvieron a cambiar en toda la guerra. Y lo que idearon, porque Turing, esto es lo que quería, antes de darle la palabra a Conchita, lo que quería poner en valor, Turing, con ese paso de la lógica a mecanizar el razonamiento, estaba obsesionado con máquinas de verdad que lo hicieran aquello mecánicamente de verdad, no ya yo lo hago mecánico, sino una máquina de verdad que lo hiciera. Es decir, estaba obsesionado con los ordenadores. Y me tocó montar la bomba que se llama en Breslin Park. Esto es de una imagen de la, pero es una copia exacta. Yo estaba en el museo de Breslin Park y es una copia exacta de la que destruyeron, estaban los planos, era como muchas máquinas en misma a la vez, haciendo muchas comprobaciones a la vez que les permitían obtener datos sobre las claves de cada día. Entonces ya era como una máquina que tenían que de alguna manera programar o algo así. Pero la gracia es que todos los matemáticos, bueno, en los procedimientos que usaban eran más, no me voy a detener, pero no eran permutaciones porque habían sido iniciados por Dillmos, que era lingüista, como he dicho, y ellos se dedicaron más al tema de las bombas y de las máquinas estas que hacían muchas comprobaciones a la vez. Estos son los matemáticos más importantes que estaban en Breslin Park, y que, sobre todo, Weizmann fue uno de muchos de ellos estaban obsesionados con las máquinas, allí soñaban entonces, la máquina Enigma no solo es las matemáticas que aparecen en la criptografía, sino que además hace que se junten en Inglaterra las gentes más obsesionadas con crear máquinas que calcularan y que se pudieran programar, de tal manera que Alan Turing, ya sabéis que se le considera el padre de la informática, porque a partir de ahí es cuando empiezan a nacer y a desarrollarse los ordenadores. Y ya a partir de ahí, por supuesto, pues claro, si hay ordenadores, toda la criptografía se va a cifrar con ordenadores, se va a descifrar con ordenadores y ya cambia absolutamente. Tanto que, por ejemplo, decir que cuando ya había muerto Turing, la primera vez que una máquina ganó al campeón del mundo de ajedrez, que se radió por Estados Unidos, pues ya no me acuerdo de los nombres, pero el matemático que allí había, o informático, el que había hecho el programa, dijo que qué pena que no estuviera Turing porque en Breslin Park jugaban mucho al ajedrez y siempre soñaban con eso, que cuando había una máquina que podría jugar al ajedrez mejor que ningún ser humano. O sea que en Breslin Park, los años que estuvieron, el caldo de cultivo era este. Pues bueno, llegó la informática y la criptografía, que os cuenta Concha algo ahora. Y es como hemos empezado. Si se me hace tarde, vale, pues sí. Te pongo la... Sí, la otra presentación. Esto así. Vale. Esto así, ¿no? ¿Cuál es la que quieres poner? Ay, uy, ay. Esta. Esta aquí sí. Vale, esto es para pasar, ¿verdad? Vale. Bueno, pues como ha dicho Paz, voy a seguir, más o menos voy a seguir donde ella lo ha dejado. Bueno, voy a pasar las dos primeras diapositivas. Esta la he dejado, aunque ella ya ha contado la historia, ¿vale? A mí también me gusta la etimología de la palabra. Cripto es secreto, grafo es escribir, pues criptografía. Bueno, claro, lo que voy a contar yo es parte de lo que se aprendió a raíz de descifrar la máquina Enigma. Entonces he aprendido varias cosas. Claro, primero las matemáticas, o sea que las matemáticas tienen un potencial tremendo para la criptografía. Ese fue como el primer aprendizaje. Otro, que tenemos que suponer que nos van a espiar y que la persona que nos espíe va a saber muchas cosas. O sea, uno de los problemas que tuvieron los alemanes es que los aliados consiguieron máquinas enigmas, sabían cómo era la máquina. Por mucho que yo no quiera decir qué sistema uso, tengo que asumir que hay gente muy lista, hay un Reyesky por allí, alguien lo va a descubrir y alguien va a saber cómo funciona.
Puedo usar claves compartidas con la persona a la que yo le quiero enviar mensajes, pero tengo que asumir que si yo esas claves las envío, me las van a espiar. Con lo cual, esas claves no tengo que... O me invento una manera ingeniosa de que sean de verdad secretas, o si las envío, las van a descubrir. Hay otra cosa que no he puesto aquí, que también se aprendió, es que si hay algo que tiene que ser aleatorio, tiene que ser aleatorio de verdad. No le podemos pedir al soldado de turno que se invente cada día 3 letras, porque cuando lleve 3 meses de guerra estará harto y se inventará la A, porque ya no querrá pensar más. Y eso es también lo que pasó, fue parte del problema, ¿no? Entonces, claro, ¿qué queremos? Queremos que 2 personas puedan compartir una clave, pero que esa clave no viaje. Bueno, estas 2 personas en criptografía se suelen llamar Alice y Bob, pues A y B, ¿vale? Pues aquí tenemos una Alice y una B. Alice le quiere enviar un mensaje secreto a Bob y digamos que esta llave va a ser esa clave compartida. Los dos la tienen. Alice usa esa clave para esconder su mensaje, lo mete en su caja, lo cierra con la llave y lo manda. Claro, pero el camino alguien lo puede ver, pero tenemos que ingeniárnosla para que esa persona no tenga esa llave, ¿vale? Alice, Bob, perdón, si la tiene, a ver el mensaje, ya lo tiene. Pero claro, el problema es cómo comparten esa clave. Esa es la base de toda la criptografía moderna. Luego, digamos que cifrar teniendo esa clave ya es un problema más fácil. Pero ¿cómo hacemos que esa clave se comparta? Claro, no se puede enviar sin más, como he dicho, y aquí es donde vienen los criptosistemas, ¿vale? ¿Cómo se hace ese? Bueno, lo que se utiliza ahora habitualmente es lo que se llama clave pública. Digamos que hay varias claves implicadas, ¿no? Una es esa clave compartida, pero esa saldrá al final de todo. Al principio del proceso lo que hay es una clave, bueno, pueden ser más, pero normalmente digamos que hay 2. Una pública que todo el mundo conoce y otra privada que cada uno tiene y solo sabe cada uno la suya. Yo quiero mandarle un mensaje a Paz, yo tengo mi clave y ella tiene la suya. Yo no le puedo decir a ella mi clave. El que voy a contar ahora es uno a mí me gusta porque es sencillo, es base además, esta idea que voy a contar se utiliza para versiones un poco más complicadas, pero la base es esta, es de 76 y es el criptosistema de Diffie-Hellman. Bueno, ¿cuál es la idea? Tenemos aquí a nuestra Alice y nuestra Bob que quieren compartir la clave, ¿vale? Hay un número que es una clave pública y he puesto un número pequeño, el 7. Alice tiene otro número secreto, he puesto el 2, y Bob tiene otro número secreto y he puesto el 5. ¿Qué hace cada uno de ellos? Bueno, pues Alice coge ese número público, que es el 7, y lo eleva a su número secreto. 7 al cuadrado, 49. Perdón, Bob ha hecho lo mismo por allí, ¿verdad? Bob tenía su número público, el 7 también, el número público que todo el mundo conoce, y él, en su caso, es el 5, pues hace 7 elevado a 5 y sale ese número. Se lo intercambian. Aquí tenemos que suponer que todo el mundo, bueno, aunque ellos intenten que sea secreto, este mensaje se va a poder ver, el espía lo va a saber, ¿vale? Eso lo volveré luego. Cuando cada uno recibe el número del otro, coge y el número que ha recibido lo eleva a su propia potencia. Alice coge el que le ha enviado Bob y lo eleva a su número, que es el 2. Bob hace lo correspondiente. ¿Qué pasa? Que si yo hago potencias, da igual el orden en el que las haga. Es una propiedad sencilla de matemáticas. Con lo cual, los dos tienen ese número. Los dos han llegado al mismo número. Ese número va a ser esa clave compartida. Ese número no ha viajado en ningún momento. Esta es la gracia de todo el asunto. Lo que ha viajado es esas potencias. ¿Vale? Claro, el problema de esto ahí no se ve muy bien, pero la seguridad, lo bien que he hecho que esté esto o no, depende de que sea difícil calcular la n si yo os digo quién es el valor de a elevado a n. Realmente esto no es muy difícil. Esto es un ejemplo simplificado, no es demasiado difícil, con la capacidad de cómputo que tenemos ahora. Vamos a complicarlo un poco. La manera de complicarlo va a ser introducir un número primo, ¿vale? Número primo, pues ya sabemos, ¿verdad? Es un número que solo lo puedo dividir o por 1 o por sí mismo. Por los primos primeros, ¿verdad? Los más pequeños, el 2, el 3, el 5, etc. ¿Para qué vamos a usar esto primo? Esto primo también va a ser público, todo el mundo lo conoce, ¿vale? Volvemos al esquema de antes. Vamos a hacer lo mismo. Empiezan ellos a calcular sus potencias. Aquí he puesto potencias un poquito más grandes. Pero en vez de enviar esa potencia, dividen por su primo y calculan el resto. Ese resto es el que se envía.
Cada uno recibe el resto del contrario y vuelven a hacer la operación de antes. Aquí, cuando estamos hablando de hacer restos, esto es lo que se llama en matemáticas aritmética modular. Y es algo que hacemos nosotros habitualmente cuando pensamos, por ejemplo, en las horas del reloj. Un reloj tiene 12 horas. Si ahora son las 2 y pasan 15 horas, ¿qué hora será, verdad? Hacemos 15 más 2, 17, restamos 12, pues las 5. ¿Vale? Ese tipo de operaciones son las que se hacen aquí, en los que se basa. Y se cumplen las mismas propiedades habituales que se cumplen cuando hacemos aritmética normal y corriente. Con lo cual, aquí vemos que los dos tienen otra vez esa clave compartida. Claro, otra vez ha viajado una información. La clave compartida no ha viajado en ningún momento, pero algo ha viajado. Y el espía ha podido ver eso que ha viajado. ¿Qué es lo que ha viajado? Lo que ha viajado es el resto de esa división, ¿verdad?, de A elevado a n por P. Bueno, esto parece, a lo mejor no parece, es un poco contraintuitivo, pero es un problema mucho, mucho más difícil que el problema anterior. Este problema se llama logaritmo discreto. He puesto aquí un pequeño ejemplo para ver si os convenzo de que es difícil. Bueno, lo de arriba es el problema, ¿verdad? Tenemos un número primo, tenemos un número A, sabemos el resto de dividir A a la n por P y tenemos que averiguar quién es n. He puesto aquí, imaginaos que la A fuera 2 y he puesto aquí unas cuantas potencias de 2. ¿Qué pasa con las potencias de 2? Que crecen a toda velocidad. Claro, cuando estamos hablando de seguridad informática, también hay que tener en cuenta que toda esa información la tenemos que transmitir, la tenemos que pasar por Internet hoy en día o por el medio que sea. Cuanto más largo sea lo que yo tengo que transmitir, peor, más complicado, más lento, más problemas voy a tener. ¿Qué quiero? Lo que quiero es que el esfuerzo que tiene que hacer el espía para descifrar o para averiguar mi secreto sea mucho más grande que la longitud de lo que yo estoy transmitiendo. Si yo utilizo la versión de arriba, las potencias sin más, los números se me hacen tremendos. Si yo quiero hacerlos largos, grandes, para que sea difícil, la dificultad de averiguarlo va a ser aproximadamente la misma que me va a suponer a mí enviarlo. ¿Qué pasa si yo trabajo con los restos? He puesto aquí los restos con el primo 53 de esas potencias. Pues fijaros que la cosa cambia bastante, ¿vale? Se me hacen muchísimo más pequeños. El esfuerzo computacional que hay que hacer para resolver el problema, si yo utilizo restos, es muchísimo, muchísimo más pequeño que la longitud de la clave que yo estoy transmitiendo. Digamos que esto se suele decir que aquí esto es exponencial, ¿vale? La dificultad crece exponencialmente respecto a la longitud de lo que yo estoy transmitiendo. Cuando la dificultad de un problema es exponencial, se considera que hoy en día, con la capacidad de cálculo de nuestros ordenadores de hoy en día, no se puede atacar. O sea, este sistema tan sencillo es seguro hoy en día. O sea, y la seguridad está basada en demostraciones matemáticas, frente a la seguridad de la máquina Enigma, que estaba basada en que a los alemanes les parecía muy difícil. O sea, hay un salto bastante importante. Digamos que ahora tenemos ciertas certezas. Pero para que sea difícil de verdad, necesito primos grandes. Hay otros algoritmos, hay uno que no he puesto aquí, pero es muy famoso también, el RSA, que se basa en otro problema. El problema de RSA, el problema en el que se basa es factorizar. Yo os doy un número que es producto de dos primos y tenéis que averiguar quién son esos primos. Eso también es difícil. Bueno, he puesto aquí un ejemplo. Este número, claro, si nos podemos a factorizarlo, pues es complicado porque empezaríamos a probar con los primos pequeños hasta que lleguemos a los primos grandes. Ha pasado mucho tiempo. En este caso, como yo lo he hecho al revés, he cogido dos primos y los he multiplicado, será factorización, ¿vale? Claro, para esto necesitamos primos grandes, ¿vale? O sea, y uno puede decir, hombre, ¿y si se nos acaban los primos? Mal. Bueno, los primos no se acaban. Esto probablemente lo hayáis visto alguna vez. Hay un número infinito de primos y a mí esto me encanta porque se puede demostrar de manera muy fácil, ¿no?
Si yo solo tuviera un número finito, los tengo todos en un saco, ¿verdad? Y me caben todos, los multiplico todos. A lo que me sale, a ese producto le sumo 1. ¿Vale? Claro, este número no puede ser primo, porque es mucho más grande que todos esos. Claro, es el producto de todos ellos, o sea, es mucho más grande que todos esos primos. No puede ser primo. Pero si pensáis qué pasa si yo divido esto por cualquiera de los primos, claro, esto es múltiplo de todos los primos, le estoy sumando 1. Pues el resto me va a salir 1 si yo lo divido por cualquier primo. Con lo cual, no es múltiplo de ninguno de los primos. Si no es primo y tampoco es múltiplo de ningún primo, ese número no puede existir. ¿Vale? Contradicción. Existen infinitos primos. Los primos, claro, existen infinitos, pero conocemos un número finito. He puesto aquí una lista. Esto, bueno, si habrá más enlaces, yo esto lo he encontrado en ese enlace que tenéis allí, ¿vale? Estos son los primos más grandes que se conocen. No están ordenados por año, están ordenados respecto a otra cosa, pero aquí tenéis el año del descubrimiento, alguno bastante reciente. Me parece que el octubre del 23. El octubre del 23, ¿vale? Es el más reciente. O sea, para que veáis que esto es algo que se hace. Esto que tenéis aquí es el método, ¿eh? Y bueno, clicando ahí en el enlace original se pueden encontrar los nombres de las personas que han encontrado ese primo, ¿vale? O sea, es algo, claro, estos primos valen dinero porque se utilizan para la seguridad informática, que es algo... Bueno, esto no me hace mucha falta, pero como veis ahí que hay en algunos pone Mersenne. Si alguien tiene curiosidad, bueno, un primo de Mersenne es un primo que es una potencia de 2 menos 1. ¿Vale? Mersenne fue un filósofo y él conjeturó, pensó que solo había una familia finita, dio unos cuantos, y él dijo que esos eran todos. Bueno, se equivocó, ¿vale? Se equivocó porque de los que él dijo algunos no eran primos, se dejó algunos, bueno, la cosa no iba bien, pero bueno, su intuición ha servido, ¿vale? Para esa caza de números primos. ¿Se cree que son infinitos? No se sabe. El último de estos, lo veis que está con interrogantes, el 51, pero es que no está muy claro si entre el 50 y el 50 hay alguno. No sabemos si hay más. Pero bueno, que veáis que es algo tan sencillo, es un problema que no es sencillo. Es muy complicado y de hecho está abierto. Bueno, voy a contaros ahora una pequeña vuelta de tuerca de este criptosistema. Esto, así como lo que he contado realmente al final son matemáticas elementales, es una idea, a mí me parece una idea tan simple que me parece muy bonita lo de hacer las potencias y que me dé lo mismo, ¿no? También hay versiones que utilizan herramientas matemáticas ya más sofisticadas. Aquí lo que se utiliza es la teoría de curvas elípticas, que no voy a decir lo que son, pues son unas curvas que cumplen unas propiedades. ¿Vale? ¿Cómo se pueden utilizar estas curvas para esconder secretos? Bueno, empezamos parecido, como he dicho antes, ¿verdad? Tenemos nuestra alias, tenemos nuestro Bob, cada uno tiene un número que solo conocen ellos, y ahora lo que hay es una curva y un punto de esa curva, que es público. Bueno, vamos a empezar con Alice y vamos a ver lo que hace Alice. Coge la curva, hace la tangente en P, ¿vale? La recta que va pegadita a la curva y que pasa por P. Corta en otro punto, Q, y ahí traza la perpendicular. Le sale otro punto. Bueno, pues a este le voy a llamar 1P y a este 2P. Y si hay un 2, os imagináis que habrá un 3. Bueno, pues es así. Alice vuelve a repetir el proceso, tangente, a ver si me sale, vale, tangente, punto que corta y llega a 3P. Y lo va haciendo, lo va haciendo, lo va haciendo. ¿Cuántas veces? Hasta su N, ¿vale? Hasta su número secreto. N tiene que ser grande. Llega a un punto. Cuando llega a este punto, ¿qué hace? Se lo manda a Bob, ¿vale? Le manda las coordenadas, ¿vale? De una manera, se lo manda. ¿Qué hace Bob? Bob sabe esto, ¿vale? Bob no sabe de dónde venía este punto, ¿verdad? Solo sabe el final del proceso. Pero a partir de aquí vuelve a hacer lo mismo que ha hecho Alice, empezando aquí, ¿vale? Tangente, esta es una tangente que no parece, bueno, debería ser una tangente, ¿vale? Imaginemos que lo es. Bueno, tangente, perpendicular, lo va haciendo varias veces, ¿cuántas? Tantas como su número secreto, M, ¿vale? Llega a este punto. Entre tanto, Alice hace lo contrario. Bob también le ha mandado su punto a ella y ella ha hecho la misma operación.
Bueno, pues se puede demostrar, y aquí no es trivial, ¿vale?, que los dos llegan al mismo punto. Este punto es esa clave compartida, ¿eh? Bueno, esto que parece tan raro y uno dice, ¿y esto cómo se va a utilizar? Pues se utiliza, ¿eh? Esto está implementado en los navegadores que utilizamos habitualmente en Internet. Entramos en una página y nuestro ordenador a veces tarda un poquito porque está haciendo una negociación con la página a la que queremos acceder. Esa negociación es esto. Se están pasando un punto el uno al otro, el otro al uno, se ponen de acuerdo y entonces encriptan la información, ¿eh? Claro, estoy hablando de estos criptosistemas y los problemas matemáticos en los que se basan. Ya he dicho que si utilizamos primos grandes, ahora mismo estos problemas no se pueden resolver, ¿vale? Con lo cual estos criptosistemas con nuestros ordenadores son seguros. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya hemos oído antes un poco, ¿verdad? Reducción. Ahora se están desarrollando otro tipo de ordenadores y todo cambia. Vamos a ver un poquito qué cambia. Claro, los ordenadores actuales se basan en los bits, ¿vale? Eso es como el átomo, ¿verdad? Lo más pequeñito que tenemos ahí en el ordenador, ¿eh? Y es esa cosa que puede ser 0 o 1, ¿vale? Y que realiza un poco el sueño de Turing, ¿no? El 0 o 1. Bueno, pues ahora mezclamos a Turing con toda la física cuántica, ¿eh? Los ordenadores que se están desarrollando son lo que se llaman ordenadores cuánticos. Ya no se basan en bits, se llaman en lo que se llaman qubits. Y un qubit es una cosa que puede ser o 0 o 1 o una cosa entre medias. Digamos que ahora llegamos a esa incertidumbre de la física cuántica. Puede ser 0 y 1 a la vez. ¿Cómo podemos esto entenderlo? Digamos que es 0 o 1 con cierta probabilidad, ¿vale? Aquí esto no se mueve, es que tengo aquí una pequeña animación que a veces se mueve y a veces no, da igual. Realmente el concepto ahí lo tenéis en la flecha, si queréis, ¿vale? Un qubit, esa flecha me puede indicar que a lo mejor es si lo de arriba es el 0, lo de abajo es el 1, pues que, he dicho arriba el 0, ¿verdad? Pues que es 0 con un 20% de probabilidad y 1 con un 80%, o al revés, ¿vale? Eso es un poco la idea, ¿eh? Eso es algo que está entre 0 y 1 con cierta probabilidad. ¿Qué pasa? Que existen algoritmos cuánticos, y cuando digo algoritmos cuánticos me refiero sobre el papel, ¿vale? Diseños matemáticos sobre el papel que permiten romper todos estos problemas de los que he hablado en un tiempo razonable, ¿vale? En un tiempo menor a millones de años, ¿vale? Para entendernos. Un poco, ¿por qué pasa esto? Intuitivamente, es como que esa incertidumbre, ¿vale?, de los qubits me permite hacer varias operaciones a la vez, por decirlo así. ¿No? Es un poco más complicado que eso, pero bueno, la intuición podemos quedarnos con eso. Concretamente, el algoritmo que permite factorizar y resolver el logaritmo discreto fue diseñado por Peter Shor en el 94. O sea, no es algo de ahora mismo, ya es algo antiguo, ¿vale?, en este momento. Pero claro, en el 94 era totalmente ciencia ficción el tener ordenadores cuánticos. Ahora también, pero quizá menos, ¿vale? Por lo menos ahora hay equipos que están trabajando para construir de verdad ordenadores cuánticos, ¿eh? Hay empresas, hay instituciones como universidades. Aquí también en este enlace pues he consultado, tienen un listado, ¿vale?, de por dónde van, quién va más rápido, quién va menos rápido. Creo que he puesto el orden más o menos en el que lo ponía aquí, quién va más avanzado, tal. Pero para que os hagáis idea, estos ordenadores, el más avanzado, llevan 250 qubits. O sea, los ordenadores nuestros tienen, me parece que es 10 a la 30 bits. O sea, el orden de magnitud es inmenso. O sea, lo pequeño que es esto en comparación con la capacidad de nuestros ordenadores está todavía muy atrasado, ¿vale? ¿Por qué está atrasado? Bueno, pues hay varios problemas. Claro, esta incertidumbre de la física cuántica nos da esa potencia, ¿verdad?, para calcular. Pero hay que pagar un precio. Son muy inestables, les afecta todo lo que es el entorno. Si yo no se puede copiar, digamos, la información, si yo, ya sabéis, ¿no?, si yo toco algo,
cambio lo que está pasando en ese momento. O sea, una de las consecuencias es que tienen que estar cerca del cero absoluto, ¿vale? Con lo cual, eso ya complica bastante el asunto, ¿eh? Además, generan errores, con lo cual hay que añadir tecnología que corrija esos errores, ¿eh? Y incluso hay gente que no tiene muy claro que merezca la pena, porque claro, esto vale muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Si hay que gastar tanto dinero y total, en el mundo de la criptografía ya se está cambiando a utilizar otros protocolos seguros, aquí estamos gastando este dinero. Es una cosa. Al final, esto yo tengo la impresión de que es como la guerra, digamos. O sea, yo lo hago porque el otro lo va a hacer y entonces, si los dos tenemos el mismo tipo de armas, pues, pero al final te quedas igual en tablas, ¿no? Pero bueno. No sé si me olvida algo. Bien. Esto es lo que está pasando por el lado de los ordenadores y voy a hablar ahora, a decir un par de cosas sobre lo que está pasando por el lado de la criptografía. Sí, se me olvida aquí decir que la gente que está trabajando en esto, digamos que hay equipos que se están encargando de la parte física y equipos que están trabajando en la parte teórica. O sea, realmente se está analizando desde el punto de vista teórico la ventaja o no que puede suponer el desarrollo de estos ordenadores. Y otra cosa que quería decir es que no es verdad, cuando pongo aquí, si no está claro que merezca la inversión, hombre, la idea también es que estos ordenadores sirvan para más cosas, no solo para romper el logaritmo discreto, que sirvan para simular pues, problemas de mecánica que son realmente muy difíciles. Incluso el otro día me mencionaban el problema este de los tres cuerpos, no sé si habéis visto la serie. Bueno, pues hay una serie por ahí que se llama El problema de los tres cuerpos, porque es algo que no se puede modelar con las herramientas físicas que tenemos hoy en día. Con ordenadores cuánticos se podría conseguir algo, o sea, y otras aplicaciones. Bueno, ¿qué podemos decir? Voy a ser muy breve porque creo que ya es tarde. De criptografía postcuántica, bueno, pues hay una agencia americana, ¿vale? La NIST, que lleva ya bastantes años organizando competiciones, ¿vale? Competiciones para ver quién presenta protocolos criptográficos que tienen buena pinta. Digo tienen buena pinta porque sabemos qué sistemas se pueden romper, pero realmente no tenemos una forma de probar que algo no se puede romper. Entonces, cuando se presentan candidatos a esto, se elige lo que parece que funciona mejor, pero no se tiene la certeza que eso sea resistente a un ordenador cuántico. Los más prometedores se basan en una cosa que se llama código retículo, pues matemáticas también complejas, en lo que no voy a entrar, y también en curvas elípticas. No lo que he contado yo, una versión un poco más retorcida, pero hay una versión de curvas elípticas. Y estos se están implementando ya. Bueno, y ya iba a terminar con un pequeño ejemplo. Esto es que estuve la semana pasada en un congreso de criptografía postcuántica en el que esto fue muy interesante porque estábamos unos cuantos que éramos matemáticos, había gente que trabajaba en empresas, había gente que trabajaba en desarrollo de ordenadores cuánticos. Entonces allí pues se trataba de entre todos a ver si intercambiando ideas, ¿no?, podíamos ir avanzando. Y había una persona que trabajaba en esta empresa. Esta es una empresa de las que se encargan de implementar la seguridad informática en páginas web, en empresas y tal, y nos puso este ejemplo que me hizo gracia. O sea, este enlace, a ver si me abre. Permitir. Vale. Ah, mira qué bien. Este enlace me lleva a esta página. Entonces, en esta página me dice muchas cosas y me dice si el sistema criptográfico que está implementado en mi navegador, depende del navegador, es seguro, es postcuántico o no. En este caso veo que sí. Según nos explicó, Firefox, el Mozilla, vamos, no lo tiene implementado por defecto. Hay que ponerlo a mano. Pero en cambio el Chrome sí que lo tiene. No sé si este es el Chrome. Vale, pues el Chrome lo tiene. Aquí en la diapositiva, ahora no sé si voy a saber volver. Ah, sí, una cosa que quería aquí comentar. Vale, esto... ¿El qué?
Ah, no se ve. Vaya, bueno, pues lo siento. Bueno, solo es. Pueden ver el enlace. Puede ver el enlace, es verdad. Ah, vale, vale. Este no lo sé. El que tiene, cuando se trabaja con el mochila, por defecto te sale uno que no es postcuántico, ¿vale? Lo cambias y el que pones, el que se te pone en mochila, está basado en curvas elípticas. Pero este no lo sé porque no lo he hecho la prueba con el crop. Y por curiosidad voy a volver a la presentación, a ver si sé dónde es, aquí. Uy, este es paz. Si me ayudáis, que yo muy torpe, o sea, yo luego no trabajo con ordenador ni nada. No, yo soy de lápiz y papel, o sea, no. Vale, no, eso, la presentación. Allí. A ver, abajo. Espera. Sí, pero no está aquí, ¿eh? A ver, un segundito. Esto Sí, yo le he dado el enlace, pero no he cerrado ni nada, ¿no? no, a ver, voy a cerrarle paz. Si me deja. Es que esto puede ser, sí. No. Ah, espera. Vamos. Bueno, no pasa nada. Realmente solo es que pone ahí la orden que hay que teclear No, es que no me deja. Se ha en quedado el colgado. ordenador para cambiarlo. Por si alguien tiene. Se ha quedado colgado Se ha quedado colgado. Bueno, el Adobe. nada, da igual. Lo único que va a quedar muy feo. Lo que voy a hacer va a quedar muy feo. Pero Porque aquí el mochila no está, ¿verdad? Sí está. bueno, esto ya lo he terminado y ahora ya te vuelvo a la presentación si quieres. Cuidado, no cierre el Bueno, zoom. la verdad es como ya es bastante tarde. Igual ya lo dejamos. ¿Esta es la tuya? No, esa es la de paz. VF. No, pero ese es el PowerPoint. ¿A dónde quieres volver? Es que no la veo. No, esto no es. Bueno, Esa sí, esa es la mía. Esa es, a la última. Ahí, vale. Vale. Bueno, abrís la barra del mochila, arriba, en la barra de búsqueda, ¿vale? La de arriba, tecleáis esto. Entonces os sale una zona de configuración, que se pueden cambiar allí cosas. Allí mismo volvéis a teclear esta otra. Enable, pues como habilitar, ¿vale? Habilitar Kyber. El Kyber es este protocolo que utiliza el mochila y que utiliza curvas elípticas. Después de hacer esto, la próxima vez que vais a esa página que he puesto, ya os sale el mensaje diciendo que ya es postcuántico. Si el ordenador es muy, muy viejo, puede causar que vaya lento, Cuidado. Bueno, muy viejo. A ver, más de 10 años yo igual no lo tocaría, pero ordenadores más recientes no debería de dar ningún problema. Bueno, pues para que veáis que ya estamos preparándonos, aunque los ordenadores cuánticos aún les falta un poquito, ya vamos preparando la cosa. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta súper rápida. Me los habéis dejado convertidos. A ver, yo, bueno, simplemente quiero agradeceros que hayáis venido. Simplemente agradeceros que habéis venido, que ha sido fantástica, que dos cosas, si me permites, Conchita, reseñar, que la demostración de los números primos, cuando ponía Euclides, es Euclides, o sea, es decir, que tiene... Eso es verdad, no lo he Es dicho. de los griegos, que tiene más de 2000 años, o sea, que el razonamiento matemático va con la humanidad, o sea, que no es nuevo estas cosas. Eso por un lado. Por otro lado,
sobre el intercambio Diffie-Hellman hay una preciosa imagen donde se explica muy bien de una manera solo con colores, que es como mezclando pintura en Wikipedia sobre el intercambio Diffie-Hellman, cómo se llega se intercambia la pintura. Entonces, claro, es muy fácil mezclar los colores con la pintura. Lo que es difícil es desmezclarlos, ¿no? Entonces, es una imagen muy chula y me la has recordado cuando lo has explicado. Y que muchísimas gracias a las dos por haber venido, por haber llegado hasta aquí y bueno, pues que esta es vuestra casa también. Muchas gracias. Gracias.